Punto clave 1. Comienza ahora tu viaje espiritual. Hace años, Pema Chodron se tomó un año sabático, un descanso total del trabajo, las normas y las obligaciones. En apariencia, fue un tiempo sin logros claros ni agenda concreta, pero en el fondo fue la época más espiritual de su vida. Llenaba sus días con interminables paseos, leyendo, durmiendo y escribiendo. Fue entonces cuando por fin tuvo tiempo de profundizar en los montones de transcripciones que había tenido por ahí durante 10 años. Estos retazos contenían todo el valioso conocimiento y los pensamientos inéditos que compartía con quienes se encontraban en su viaje espiritual. Al sumergirse en las palabras, se dio cuenta de algo interesante. Había un patrón. Chodron siempre predicaba cultivar la empatía hacia uno mismo y hacia los demás, apreciar la impermanencia de las cosas y despertar plenamente a tu propósito. Todo ello se convirtió en la base del trabajo que ahora descubrirás, reuniendo el conocimiento esencial que necesitas para vivir una vida más consciente a pesar de todas las dificultades. ¿Cómo afrontamos la pérdida, la soledad y el miedo? ¿Qué hacemos cuando todo parece desmoronarse? Chodron también se ha hecho estas preguntas en repetidas ocasiones. El final de un matrimonio que creía que duraría para siempre, perdida en la vida e inmersa en la interminable búsqueda de comprender quién era. Todo esto lo ha experimentado ella misma. Basando sus consejos en años de enseñanzas budistas y vida en monasterios, comparte la sabiduría eterna aplicable a todo el mundo en cualquier etapa. El budismo ofrece una forma alternativa de ver las cosas y tiene un profundo potencial para cambiar la vida. Si experimentas estrés, caos o inquietud, Chodron adapta sus consejos para ti. Sumérgete para aprender conocimientos sagrados que te ayudarán a cambiar los hábitos nocivos de tu mente y a transformar tu vida. Punto clave 2. Cuando todo se desmorona, ¿qué haces? Todo se desmoronó para Chodron cuando su marido le confesó su infidelidad y le pidió el divorcio. Fue como ver su vida deshacerse en una escena a cámara lenta. En contra de todas sus expectativas de felices para siempre, su matrimonio ya no existía y tuvo que construirse de nuevo. Deseaba con todas sus fuerzas volver a la página anterior y recuperar la estabilidad, pero todos sus intentos resultaban inútiles. Estaba desconcertada y enfadada con la vida. No sabía qué hacer ni cómo proceder. Fue entonces cuando descubrió el budismo. La abadía de Gampo, un monasterio remoto, fue el lugar de su primer crecimiento espiritual radical. Allí no se permitía ningún medio para escapar de la realidad, ni la mentira, ni el alcohol, ni el sexo. Y cuando no tuvo a dónde huir, no le quedó más remedio que enfrentarse a sí misma. Todas sus defensas e ilusiones habituales, complacer a la gente, la imagen de niña buena, culpar a los demás de sus dificultades, se vinieron abajo. Para volver a moldearse tuvo que dejarlo todo. No tener nada a lo que aferrarse le daba miedo, pero tenía 2 opciones. 1. Encerrarse debido al dolor y volverse amargada, ansiosa y resentida. 2. Mantenerse en contacto con la realidad y dejar que el dolor fluyera a través de ella. Ella eligió quedarse con el temblor de su corazón roto y descubrió el camino del verdadero despertar. Pudo ver cuánta gente a su alrededor huía diariamente de su dolor, ya fuera a través de adicciones, comprando cosas nuevas o refugiándose en el mundo de fantasía del entretenimiento sin fin. Que la vida se desmorone es una especie de prueba y también una especie de curación. La curación viene de dejar que haya espacio para que todo esto ocurra. Espacio para la pena, para el alivio, para la miseria, para la alegría. Pema Chodron. La mayoría de las personas odian y rechazan estas experiencias cada vez que se les presenta una pérdida o incertidumbre. Hacen todo lo posible por distanciarse, pero nunca aprenden ni las perciben como enseñanzas. En realidad, esas dificultades nos brindan una oportunidad única para abrir aún más nuestro corazón. Tú eliges verlas como amigas o como enemigas. Lo que puede parecer una flecha volando en tu dirección puede convertirse en una hermosa flor. El dolor punzante puede llevarnos a ser más amables, compasivos y cariñosos si nos atrevemos a dejar la puerta abierta. Punto clave 3. Lo que te hace sufrir. Muchos confunden un viaje espiritual con un camino que les lleva a un lugar elevado y celestial donde todo es bueno y estable. Pero esta mentalidad es precisamente lo que nos mantiene atrapados en el sufrimiento. Los budistas creen que el samsara es la razón principal del sufrimiento humano. Es un ciclo desesperado de búsqueda de placer o seguridad duraderos y de evasión del dolor.
Pensar que algo puede durar es una de las mayores ilusiones que muchos abrigan. Todos nos aferramos a nuestros pequeños cuentos de hadas. Podemos mantener indefinidamente nuestro físico ideal o estar con un ser querido hasta que la muerte nos separe. Pero la transitoriedad es inseparable de nuestra existencia. Envejecemos, la gente viene y va, cambiamos de trabajo y las circunstancias de la vida fluyen y refluyen todo el tiempo. A menos que lleguemos a un acuerdo con ella y la aceptemos como parte de nuestra vida, seguiremos sintiéndonos desgraciados porque las cosas no salen como esperamos. 4 pares de opuestos nos mantienen atrapados en este ciclo perpetuo de decepción, buscando lo uno y evitando lo otro. 1. Placer frente a dolor. 2. Elogio frente a crítica. 3. Fama frente a vergüenza. 4. Ganancia frente a pérdida. Al perseguir o apegarnos a uno, escapamos del otro, olvidando que la vida es una moneda que siempre tiene 2 caras. Caemos en estos vaivenes, instantáneamente felices cuando obtenemos un refuerzo positivo y aplastados por el negativo. Al hacer esto, ignoramos que ambos pueden ser valiosos y celebrados. Sentirnos bien nos inspira, mientras que sentirnos abatidos nos humilla y nos enseña lecciones esenciales sobre la fragilidad de la vida. En lugar de caer sin pensar en estos patrones, deberíamos dejar de considerar uno como una recompensa y el otro como un castigo. No te asustes cuando el universo no funcione a tu favor. Intenta verlo todo como un flujo ininterrumpido y continuo de la vida. Al igual que el tiempo cambia en cada estación, también lo hace nuestra experiencia en este planeta. La impermanencia es parte integrante del ser humano. Aprende a reconocerla cada día. ¿Sabías que la atención plena o mindfulness es el mejor instrumento para aprender a apreciar la impermanencia en tu vida? Siempre que algo no salga como quieres, observa tu reacción ante ello. ¿Cómo te hace sentir? ¿Enfadado? ¿Triste? ¿Amargado? En lugar de caer en respuestas habituales, toma conciencia y cultiva tu curiosidad al respecto. Punto clave 4. Encontrando el miedo y la soledad. Al iniciar tu viaje espiritual, debes saber que en algún momento sentirás miedo. Puede provenir de lo inexplorado o desconocido, ya que el viaje de la vida fomenta continuamente la transformación personal. Sin embargo, no desesperes. Sentir esta emoción es señal de que estás vivo y de que estás viviendo una experiencia humana universal. Una sensación de falta de base al borde de algo nuevo puede asustarnos y hacer que no vayamos más allá. El miedo es una reacción natural al acercarse a la verdad. Pema Chodron. La sociedad prospera escapando de esta emoción. Normalmente, creemos que debemos hacerla desaparecer suavizando nuestros sentimientos negativos, tratándonos o encontrando distracción por cualquier medio posible. Así que nos disociamos de nuestros miedos o empezamos a fingir que no importan. Sin embargo, la vida presentará inevitablemente momentos, como un despido o la pérdida de seres queridos, en los que no podremos escondernos de esos miedos, sino que deberemos afrontarlos directamente. Conocer tus miedos es la única forma de estar plenamente presente en la vida y dejar de caer en viejos patrones de comportamiento. La soledad es otro sentimiento que desafía a muchos y los llama a escapar. Sentirse solo o desesperanzado es incómodo. Rara vez queremos simplemente sentarnos y sentirla, pero lo mejor que puedes hacer es tranquilizarte, experimentarlo todo y ver qué sucede. Hay varias formas de combatir nuestro deseo de huir de la soledad. 1. Aprecia la satisfacción de la soledad. Cuando tienes menos, no hay miedo a la pérdida. 2. No cedas a los antojos. Aunque esté presente la inquietud y ansíes cambiar tu estado de ánimo, no hagas nada y observa lo que ocurre después. 3. No busques alternativas o algo que te reconforte. El primer impulso es buscar una salida, cualquier cosa que te anime para no sentir dolor. 4. Cultiva la disciplina de permanecer presente en el momento. La meditación es una forma estupenda de practicar. En lugar de irte a los extremos cuando te encuentres con el miedo o la soledad, elige el término medio y quédate justo donde estás. Punto clave 5. ¿Por qué tu muerte es una bendición? ¿Qué oímos a menudo cuando estamos desesperados o nos encontramos con algo que no podemos resolver? La gente nos dirá, todo estará bien, ilusiónate y muchas otras frases similares. Aunque nos levanten el ánimo durante un breve espacio de tiempo, estas creencias pueden hacer más mal que bien a largo plazo. Así nos hacemos adictos a la esperanza y a mantenernos firmes, odiando los momentos de duda e incertidumbre.
Nunca aprenderemos a encontrar la paz en medio de la ambigüedad y el cambio constante del momento presente. En lugar de eso, nos causamos un estrés adicional intentando construir muros protectores a nuestro alrededor. La esperanza está al otro lado del miedo, un ciclo interminable más que nos mantiene girando en la rueda del samsara. Al confiar en nuestras esperanzas, siempre vivimos en el futuro y nunca aceptamos el presente. Si estás iniciando tu viaje espiritual con la esperanza de conseguir algo en lo que sustentarte, abandona esta idea. Acepta la desesperanza y aprende a relajarte dentro del momento actual tal como es. Es tu mejor maestro, recordándote constantemente todo lo que constituye la vida y la muerte. Muchos temen la muerte como algo lejano y ajeno, pero está siempre presente en nuestra vida cotidiana. Estamos constantemente comprometidos con ella, lo queramos o no. Cuando nuestras relaciones se desmoronan, nuestros planes no salen bien o nos entra el pánico, esos momentos se asemejan a morir y renacer de nuevo. La presencia de la muerte y la desesperanza no deberían angustiarnos, sino motivarnos a vivir una vida más plena y compasiva en este preciso momento. Nos recuerdan que no hay mejor momento que ahora. A menudo preferimos buscar alternativas y situar nuestras expectativas en un futuro lejano o en la otra vida, ignorando que nuestro tiempo aquí es limitado. Esta ilusión nos impide darnos cuenta del valor inapreciable de nuestro mundo y de la vida que ya tenemos. Por eso debemos comprometernos plenamente con la realidad mientras estemos aquí. Experimenta todo lo que hay, no te guardes nada, ni retrases algo hasta más tarde, ni busques formas de escapar de tu vida. Y si te sirve de ayuda, pega un adhesivo con el mensaje «Abandona la esperanza» en tu nevera como recordatorio constante de vivir plenamente en el ahora. Punto clave 6. Abandona el control. Vivir una vida budista es inseparable del prajna, una forma de mirar el mundo sin intentar construir seguridad, apego o ganar terreno. 5 acciones pueden encaminarnos hacia el prajna. 1. Ser generosos. En nuestro mundo cada vez más materialista, nos apegamos a las cosas y nos aterroriza perderlas. Nos enfocamos en acumular y no en dar. Pero solo podemos transformar nuestras vidas si aprendemos a soltar y a compartir de corazón. 2. Mantener la disciplina. La disciplina es el mejor antídoto para no dejarse llevar por estados de ánimo momentáneos y pensamientos dañinos. Nos ayuda a mantenernos en contacto con la realidad y a conectar con el momento. Mantener la disciplina no consiste en controlar, sino en ser amables y honestos con nosotros mismos al mismo tiempo. 3. Ser pacientes. Ejercitar la paciencia puede ayudarnos a afrontar la agresividad y la ira contra nosotros mismos y contra los demás. Así aprenderemos a no actuar impulsivamente, sino a vivir con nuestras emociones y a ser más conscientes de nuestras reacciones habituales. 4. Meditar. La meditación es el ejercicio menos violento que podemos hacer. Este sencillo proceso nos ayuda a reconocer y liberar nuestros pensamientos en lugar de huir de ellos. 5. Esforzarse. Debemos trabajar con ánimo para apreciar y aceptar lo que se nos presente. Con estos 5 elementos podemos alcanzar un estado de prajna. Es un estado bendito en el que no intentamos aferrarnos, luchar o pelearnos con la vida. Por fin podemos relajarnos y dejar que nuestro camino se transforme en un flujo armonioso. Muchos de nosotros seguimos paralizándonos cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles. Nunca aceptamos el caos como parte de la vida, sino como una desviación de la norma, ignorando que la oscuridad y el sufrimiento forman parte de la experiencia humana ordinaria. Una vez que reconocemos que el sufrimiento forma parte de nuestra vida, podemos empezar por cambiar nuestra actitud hacia él. En lugar de luchar contra las circunstancias, las emociones y las personas, deja de hacerlo. Cambia de perspectiva. Algunos yogis tibetanos no veían a los demonios como entidades a eliminar, sino a tratar con compasión y un corazón abierto. Intenta no ver tus dificultades como enemigos para poder apreciar su verdadero propósito. Lo que consideras veneno puede ser tu mejor medicina. Permite que alimente tu camino hacia la iluminación. Punto clave 7. Deja de hacerte pasar malos ratos. Digamos que nos embarcamos en nuestro viaje espiritual. Empezamos a estudiarnos a nosotros mismos con dedicación y honestidad y dejamos de escapar de la realidad. La aceptamos. Permanecemos en el momento presente.
meditamos y observamos a nuestro ser tal como es. En algún momento, puede que descubramos que aún nos falta algo. El último y definitivo ingrediente de nuestro camino es la bondad. La forma en que nos tratamos a nosotros mismos es esencial para nuestro despertar espiritual. Los budistas hacen hincapié en el Maitri, la práctica de cultivar una actitud compasiva y amable hacia uno mismo. A veces podemos juzgarnos más duramente a nosotros mismos que a los demás. Pensamos que es demasiado tarde para cambiar algo o transformarnos y que siempre seguiremos siendo como somos. Pero olvidamos lo más crucial, actuar con amabilidad y gentileza hacia nosotros mismos. Desarrollar una amistad incondicional contigo mismo es la base para construir una actitud honesta y empática hacia los demás. Aunque relacionarse con los demás puede ser un desafío, ya que sin darnos cuenta podemos haber caído en patrones habituales de causarnos daño a nosotros y a otros. Significa permanecer abierto, no cerrarse ni rechazar al resto, porque, en el fondo, apartar a los demás significa apartarte a ti mismo. Es aceptando las imperfecciones y todas las partes aparentemente oscuras e indeseadas de nosotros mismos como aprendemos a ser compasivos. A veces es difícil contenerse para no culpar instantáneamente a los demás y encontrar en ellos aciertos o errores. Así es como nos impedimos comunicarnos de verdad, apartándonos para protegernos del dolor y el desamor. Pero hay otro camino intermedio. Ser más amables con nosotros mismos nos ablanda, de modo que los escudos protectores entre nosotros y los demás ya no son necesarios. Cultivar conscientemente la empatía hacia los demás es otra práctica a la que puedes recurrir. ¿Con qué frecuencia nos apartamos cuando vemos a alguien sufrir, como un desconocido con dolor, una persona sin hogar o un amigo que llora? Pueden hacernos sentir incómodos, desconcertados e inseguros sobre qué hacer o cómo ayudar. Al escudarnos en el sufrimiento, nos endurecemos y nos cerramos más a los demás. Pero intenta enfrentarte a la vulnerabilidad de la condición humana y encuentra un nexo con el sufrimiento de esa persona. Inspira su dolor y exhala alivio para quien lo necesite. Despierta la empatía que hay en ti para relacionarte con ellos y con toda la humanidad que vive su experiencia indistintamente maravillosa y dolorosa. Conclusión. Hay muchas formas de dormirnos en nuestra realidad moderna. Un sinfín de fuentes de entretenimiento, un materialismo creciente e infinitos medios para evadirnos de la realidad están a nuestro alcance como nunca antes. Perseguimos el placer constante y evitamos el dolor y el sufrimiento. La realidad nos golpea tarde o temprano, haciéndonos temblar, estremecernos de miedo y perder el equilibrio. En momentos así, todo se desmorona. La humanidad ha olvidado que nuestra existencia es una moneda de dos caras que siempre fluyen la una en la otra, igual que el cambio de las estaciones a lo largo del año. Nuestra experiencia en la Tierra es transitoria y está marcada por el cambio constante, desde crecer hasta invitar a nuevas personas a nuestras vidas. Morimos y renacemos a diario, aunque no nos preocupemos lo suficiente como para darnos cuenta. Experimentamos la soledad y el miedo como todo el mundo. La clave no es huir de ello, sino acercarse para aceptar todo lo que constituye la vida. Acepta la duda y la incertidumbre. Es la única forma de asumir el ahora y vivir la vida más plena en cada momento. Quererte y ser amable contigo mismo y con los demás sigue siendo la clave. En lugar de criticar o culpar, detente y escoge la empatía. Prueba esto. Explora tu relación con la soledad. ¿Qué sueles hacer para alejarte de ella? Analiza tu reacción y acepte este estado en lugar de huir de él. La impermanencia forma parte integrante del ser humano. ¿Cuáles son los pequeños ejemplos de transitoriedad en tu vida diaria, semanal o anual? Intenta introducir prácticas de meditación diarias. Empieza con solo 5 minutos al día, notando los pensamientos y emociones que surgen. Reconócelos, déjalos ir y continúa con este ejercicio. Detecta tus patrones habituales. ¿Cómo reaccionas ante los demás y ante situaciones de incertidumbre o duda? La próxima vez, actúa de forma diferente y reflexiona en cómo te hace sentir.